tenía. Entonces, bueno, señores, permítanme saludar a Víctor Gómez Casanova. Sí, señor. Y aprovechar para hacerle una preguntita. Aprovechar para hacerle una preguntita a Víctor a propósito. Víctor, por favor. Ven, Víctor. 30 segundos, Víctor. A ver qué anda Víctor, porque uno no sabe ahora. Uno no sabe si es modelo. Y escúchame que te eche este tema encima. Coño, cuidado. Pero, Víctor, la pistola con la que andaba Orlando. Ah, sí. Se la regaló tu padre. Sí. Se la regaló tu padre. Sí. La pistola, advirtiéndole de la situación de peligro, de riesgo, etcétera. Un revólver, ¿no? Etcétera, Sí. un revólver. El revólver con Lo que pasa es que ellos eran vecinos. Sí. Ellos vivían ahí en Matahambre, en la Antonio Maceo. Y se querían mucho. Y eran hermanos, se querían mucho. Y tú sabes que en esa época me cuenta papá que era una vaina tú tener un amigo que era tan crítico al gobierno, siendo papá canciller en ese momento, pero que ellos venían con una amistad desde hacía muchos años, bastante estrecha, con la familia. Y entonces papá, él le pidió a papá que le había llegado unos informes de que tenían ciertas situaciones, y entonces papá me dijo que fue donde el jefe de la policía de ese momento, lo que no recuerdo es el nombre de ese jefe de la policía, no recuerdo si era Morillo, pero fue el al que sustituyó Ney posteriormente, porque entonces después Balaguer nombró a Ney como jefe de la policía para investigar el crimen. Y entonces a ese jefe de la policía, papá fue donde él y le pidió un arma para la protección de Orlando y le dijo que Orlando se la había pedido, y entonces se la dio, le dio el arma a Orlando. ¿Conociste a Chinino Lluvere? ¿Tuviste la oportunidad de tratar a Chinino? Sí, tuve la oportunidad. Claudio de los Santos me lo presentó en La Romana, en Casa de Campo, hace ya varios años. Y compartimos en varias oportunidades con el ex canciller Morales Troncoso, con don Guarual Iranzo también, en paz descanse, en como 2 o 3 desayunos que se hicieron allá, y conocí con el general Salvador Lluveres Montaz. Hermano, me hizo varias anécdotas porque él fue hermano de Guarionex Lluveres Montaz, alcalde del distrito, alcalde famoso, que Balaguer destituyó en el 68, 70, por ahí, que después fue Papi Estrella, el síndico, ¿no? El alcalde, por un tema de conspiración y por tema de política de esa época. Y recuerdo que conversando así en temas, el general Lluveres siempre, sobre todo a Claudio de los Santos, te recomiendo que llamen a Claudio y que inviten a Claudio y conversen con él, porque yo sé que Claudio de los Santos conversó con el general Chinino, con el general Salvador Lluveres Montaz, porque fueron muy buenos amigos, sobre el caso de Orlando. Sí, sobre el caso de su acusación, ¿no? Incluso él estuvo detenido, acuérdate, él estuvo preso por ese crimen. Y Claudio, él yo sé que tenía mucha confianza y estrecha relación con Claudio de los Santos para hablar de ese y de muchos otros temas históricos muy interesantes. La página en blanco no aparece, a tu juicio? Porque Balaguer dejó todo eso escrito. Yo creo que esa fue una salida, porque dentro del contexto, y mire, doña Consuelo, eso es algo que yo he analizado bastante, porque yo he leído esa obra varias veces, Memorias de un cortesano de la era de Trujillo. Y si usted se fija, acuérdese, no acuérdese, usted sabe, y todos sabemos, aunque algunos no hayamos nacido en esa época, pero hemos leído y hemos estudiado y tenemos testimonios, que ese hecho, ese crimen se politizó. Totalmente. Entonces yo creo que el presidente Balaguer, cuando publica esa foto de Orlando con el profesor Juan Bosch, también le deja caer su elemento político a la publicación. Claro. Pero si lo vemos en el contexto... Los primeros acusados fueron del crimen fueron PLDistas. Se acusó a Cheche Luna, a Melvin, a Diomedes, a Melvin Mañón. Sí. Fueron los del PLD. Pero del PLD se acusó a Diomedes Mercedes. Y a Cheche Luna. Cayeron hasta presos. Sí, pero se los llevaron hasta presos de que porque Orlando había tenido una diferencia escribiendo con Juan Bosch, pero era una cuestión política. Claro. Entonces se agarraron de ahí de que para acusar a esta gente que eran los que habían asesinado a Orlando. Pero y no era cierto. Pero usted sabe, y dentro del contexto de la publicación, si analizamos el contexto de la publicación, él no se refiere solamente al crimen de Orlando Martínez. Él abre un capítulo en el libro y dice crímenes en las calles.
Y entonces menciona también el crimen de Goyito, de Gregorio García Castro. Y entonces en lo de Orlando, él deja la página en blanco y dice que a una persona que por razones de edad está llamado a sobrevivir a su muerte y que lo va a decir. Yo creo que él nunca habló con ninguna persona. Yo creo que sí. Él simplemente... Yo no sé, yo creo que no le han cumplido. Es que imagínese usted, doña Consuelo, una persona de la íntima confianza del presidente Balaguer solamente... Pues debe ser Bello Andino, que debe tener eso. Bello lo tiene. No, Luis María, su esposa, doña... ¿Quién? Sí, Pérez Bello. Bello Andino. ¿Usted sabe con quién? ¿Usted sabe con quién hablé yo mucho? Ricardo era muy joven. Para mí, las personas de más confianza del presidente Balaguer fueron el general Pérez Bello, Aníbal Páez, Bello Andino, Guaroa Liranzo. Y ya don Guaroa murió, don Bello... Si Guaroa hubiera tenido esa página, la publica después de la muerte de Balaguer. Mire, yo le voy a decir algo, doña Consuelo. Yo creo, ya esto es una opinión muy personal, que el presidente Balaguer... Usted sabe con quién hablé yo mucho de ese tema, con don Enrique, pero nunca me soltó prenda. Sí me soltó prenda de algunas otras cositas que yo quiero escribir, pero nunca... El general Pérez Pérez, sí. Sí, él en una oportunidad, lo más que llegué a sacarle sobre ese tema, fue que me dijo, mi hijo, es que en esa época se echaban muchas vainas. Sí. Porque usted sabe, claro, porque usted sabe que había una pugna militar. Claro, pero la designación del general Nivar Seijas como jefe de la policía posterior a la situación del crimen también manda un mensaje. Ahora, lo que yo le voy a confiar algo a ustedes que papá me contó que nunca publicó, no sé por qué, él nunca me lo, o sea, yo insistí mucho con papá que lo incluyera en varias de sus obras, pero no hizo referencia de eso. O si la hizo de manera muy tangencial. Cuando matan a Orlando, papá estaba en medio de su campaña para la Secretaría General de la OEA. Y eso marcó a papá de una manera muy, muy negativa en términos de su emocional. O sea, papá, esa muerte fue muy sentida para él. Muy sentida, porque ellos eran grandes amigos. Papá me cuenta muchas anécdotas de situaciones en las que él compartió. Y de hecho tuve la oportunidad de conocer y de compartir a su hermano, con el señor Martínez Jauli, su hermano que vive en San Juan, o que acostumbra a tener... Sí, yo compartí ¿El ingeniero? con él. Sí, compartí con él varias veces, con papá y con él. Sí. Pero el general Lluveres, yo te recomiendo, Julio, Claudio de los Santos. Que Claudio de los Santos es un personaje que si da una entrevista, se le saca mucho material porque ese sabe dos o tres Claudio de los Santos no va a dar una entrevista. No va a hablar. A Julio, olvídate de eso. Don Víctor tiene un uniforme. No, mira, yo ando uniformado. No, mira, yo he trabajado tratando de, yo hablé mucho con el general Enrique Pérez y Pérez, me siento de las personas que quizás compartió más con él allá en su casa, pero nunca me soltó muchas prendas. Me contó dos o tres cositas, pero me contaba el pecado, pero no el pecador. Hablé mucho con don Guaroa, por ejemplo, don Guaroa en algún momento yo voy a escribir sobre eso. Yo pude cruzar los testimonios de don Guaroa Liranzo, de Miguel Coco, de Quique Antún y de don Donald Reed Cabral sobre el tema de la conformación del Frente Patriótico. Sobre la conformación del Frente Patriótico en el 96. De esas personas así que quedan, que les gusta la historia y que dan testimonios, don Joaquín Ricardo, que está como presidente de la Fundación ahora. Él escribe muy bien y le mandó una carta a Julio muy bonita. Yo lo felicité y hablé con él cuando te la mandó. Sí. Conversé. Bueno, don Bello suelta prenda, pero a medias. Y ya, lamentablemente, su salud. Don Guaroa murió. El general Pérez Bello no dice de buenos días y hola, no pasa. ¿Cómo tú estás, mi hijo y tu papá? Doña Amparo lamentablemente falleció, pero el general Pérez Bello no habla ni suelta prenda. Y ese sí tiene anécdota. Una vez me contó. Una vez le pude sacar un poquito de cuando Balaguer lo suspendió como jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares con el tema del helicóptero, que lo aterrizó con Balaguer durmiendo y no se atrevía. De don Jacinto sí pude conocer un par de anécdotas sobre todo, porque Maribel Gasó andaba en el helicóptero ese día, cuando lo aterrizó, que Pérez Bello mandó a aterrizar. Pero así, de esa época de los 12 años, César Medina me contó muchas cosas sobre Goyito, sobre la muerte de Gregorio García Castro. Y sobre la bomba del senador Casimiro, sí, el de Pedernales, de la bomba de Casimiro Castro, y cuando le prohibieron de fósforo. A propósito de este tema, qué pena que José La Luz se paró. Sí, a propósito de este tema del reggaetón y del dembow y de las letras. Ay, mira, él tiene alerta. Tú sabes una cosa que me acordé de ti el otro día. Tú sabes, te recomiendo. Todo esto que está pasando ahora con las letras, que si el Alfa, que si Honguito, que si Bad Bunny y toda la vaina, todo eso pasó en el 70,
con el conjunto Quisqueya, con Johnny Ventura, con Wilfrido Vargas, pero sobre todo con un merengue que se llamaba El Limón. Pónmelo ahí que te lo voy a partir. Y había otro también del Guardia. Era más subjetivo, era metáfora. Pero en esa época. Pero no invitaban a. No es lo mismo, Víctor. No es lo mismo, Víctor. No es lo mismo. No venga con esa vaina. Que no es lo mismo. Víctor, este programa es tuyo. Ven todos los días. Con la entrevista. No es verdad. No es verdad. Es el equivalente de la época. No, bueno. Necesitamos a Víctor aquí. Me pidió Jairo que te pregunte cuál es tu próximo paso político. Yo no estoy en política, pero yo estoy. No ves que anda. Víctor está con una cosa de un campo bonito que él trabaja ahí, una cosa. Un cementerio. No. Antonio, necesitamos a Víctor aquí para que venga a defender el dembow. Con Abel Martínez. Conmigo, que estoy solo en el panel. A veces yo no Debo decirte que el panorama político se torna muy interesante ahora, ¿eh? Pero vamos a estar claros, tú publicaste RD Elige aquí. Si Leonel Fernández y Danilo Medina no se ponen de acuerdo a Luis Abinader, va en coche. Pero claro. Porque fíjate, el gobierno tiene. Yo lo que creo que está pasando, y algo que invito a los sociólogos a que expliquen un chingueto, porque esto es complicado. ¿Cómo usted justifica o cómo se explica que un presidente tenga una alta valoración en su imagen personal, pero el gobierno tenga una valoración negativa y de críticas a su gestión? Por una cantidad de funcionarios que no funcionan. No, pero totalmente de acuerdo con usted, pero yo no puedo. A mí no me puede gustar Consuelo de Pradel y que el Sol de la Mañana no me gusta. Pero es que funciona. Se puede dar. Pero lo que yo te pido es que sociológicamente. Pero sería interesante. El liderazgo del presidente está por encima de esa cosa. Claro. Yo no te diría que es un tema de liderazgo. A Lula hubo que esconderle el PT en la campaña. Estoy de acuerdo. Le hizo sacar la L porque el PT tenía una imagen más negativa que la de Lula. Entonces se escondió el PT. Es que se da. Se escondió el PT. Leonel está por encima de la fuerza del pueblo. Sí, pero las elecciones municipales. Pero las elecciones municipales marcan la tendencia de las presidenciales y la fuerza del pueblo no marca en las elecciones municipales porque no presenta candidatos locales. Es que todavía no hay tiempo para presentar, la Junta lo está hablando Víctor. Pero lo que yo te quiero ahora no es momento de tú pedir eso. Está bien, pero tú mides esa. No me metes esa cuya ahí que todavía no estoy. Antonio. Pero Pedro, tú mides no están ahora diciendo que aparezcan de caldo de cultivo a Julio. Espérate que está hablando Víctor. Pero mira lo que pasa. Tú mides en Santo Domingo Este, por ejemplo, que está Jonathan aquí. Tú mides en Santo Domingo Este y te sale el alcalde Manuel Jiménez y la valoración positiva y negativa de su gestión, te sale Luis Alberto, te sale Karen, te sale el Cañero como referente. Todos fueron candidatos y otros fueron alcaldes. Pero si tú te fijas, Pedro, natural. Pero mira, Pedro, te voy a dar una... Yo sé lo que tú dices. No un consejo, pero yo te quiero hacer una observación. Dale consejo. Viene consejo. Oriéntalo, que está muy impetuoso. Vamos a ver. Víctor puede, mi hermano. Aprende. Mira, Pedro, en estos meses de reflexión y de introspección me ha servido mucho para aprender y analizar. Tráele la pizarra, Víctor. Oye algo. El primer paso para resolver un problema, ¿tú sabes cuál es? Admitirlo. Reconocerlo. Claro, eso es el principio básico de manejo de crisis. Entonces, el presidente Leonel Fernández es un hombre brillante que nadie tiene que estarle dando cátedra ni dándole consejos. Pero sí te pido a ti una sugerencia. Pero sí te pido a ti una sugerencia, o sí te hago a ti una sugerencia, que si tú estás de acuerdo, te puedas convertir en portavoz de ella para un mejor desempeño electoral de esa organización. Pedro. Poner a mí al partido. Sí, pero a ti, pero personal, porque yo no. Vamos. Mira, ¿Cuál Pedro. es? Enfócame bebiendo café. Mira, Pedro. Evidentemente que Leonel Fernández tiene una alta tasa de valoración y reconocimiento, tanto de apoyo como de rechazo, pero es un líder político innegable. Sí. Pero ¿qué pasa? Que su partido, la Fuerza del Pueblo, a excepción de 3 figuras actualmente en el escenario, Omar Fernández, Félix Bautista y Dionis Sánchez, no presenta perfiles en las demás senadurías. Ahí. Ponga a Rubén ahí. Igual ponga Bauta. Ponga a Rubén. Ponga a Rubén ahí. Ponga a Rubén Maldonado también. Ponga a Rubén Maldonado. Voy a escuchar tranquilo el consejo de Víctor. Sí. Lo que yo te quiero dejar dicho es que yo siento que la Fuerza del Pueblo concentra más su campaña y su estrategia electoral en el fortalecimiento de una marca personal que ya está posicionada, que es la de Leonel Fernández. Diablo, Dios mío.
ustedes y posiciono más o trabajo más en posicionar y reconocer los líderes locales. Se está trabajando en eso. Hay días malos. Se está trabajando. Sin embargo, el PRM. No, tienes razón. Hay días malos. Ahora, tienes razón, Víctor, pero cuando tú sales con un partido nuevo, partiendo de la historia que hemos tenido de las divisiones, que por primera vez en la historia se da una división, que un hombre que ha sido tres veces presidente se va y forma una organización, por eso tuvo el resultado completamente diferente a lo que ocurrió con Jacobo, a lo que ocurrió con Peña Gómez, a lo que ocurrió con Fernando Álvarez Bogar y demás. Augusto Lora, que se fueron y tuvieron que volver porque no prendieron. No lo mismo lo fuerza el pueblo, porque el liderazgo, como tú bien lo reconoces, de Leonel Fernández, que es el principal activo de la organización, y en eso estamos de acuerdo. Sí, pero ahora, es que tú tienes ese liderazgo y ya se le sumaste el de Omar. Pero ese liderazgo se dio diezmar, se quiso diezmar en un momento, y nosotros tenemos que apoyarnos en la principal activo que tenemos. Lo que dice Víctor vino a traer una cosa. Nosotros estamos trabajando, porque acuérdate que la Fuerza del Pueblo tiene 3 años. Gracias. Yo estoy de acuerdo contigo. Buena observación, licenciado Samuel Pereira. Gracias, muchas gracias. Una realidad. Al licenciado Samuel Pereira nos ha hecho llegar las obras completas de don Pedro Mir. Gracias. Qué pena que este gobierno. Ahí está la obra poética, la narrativa y los ensayos históricos de don Pedro Mir. Tú sabes, Julio, que así es que gracias por esta joya. Luis Miñoso. A propósito que mencionas a Samuel Pereira con las obras completas de don Pedro Mir, y a Luis Miñoso y a Wilson Rodríguez y a todos Wilson. Insisto ahorita porque es un análisis interesante, o sea, cómo tú puedes valorar al jugador y no al equipo, o valorar al manager mejor que al equipo. Qué pena que este gobierno, yo me topé con ay Dios mío, el hijo de Fello, con Fellito en la casa, el otro día que estuve aquí, se lo comentaba a él también. Qué gusto me da ver que los principales funcionarios de este gobierno son los más jóvenes. Ojalá el presidente Abinader tuviera más funcionarios de la categoría de Samuel Pereira, de Fellito Suberví, de Yayo Sanz Lobatón, de Jean-Luis Rodríguez, de Wellington Arnott. Porque si tú te fijas, esos son los buques insignia del gobierno. Y son los que trabajan con el mismo, a Carlito Bonilla. Y son los que trabajan. Menciona a Nene, ya que tú estás mencionando. No te menciono. No, pero Nene caben los jóvenes también. Es un hombre joven. No te menciono. Quizá dentro de los que están trabajando mucho, sí. Pero no ahí, Julio. Caben los jóvenes también. Porque Consuelo cabe. No, pero así. ¡Cabe, bueno!